Silvia Iparraguirre nació en Junín en 1947. Es autora de cuentos y novelas, entre ellas La Tierra del Fuego y El Muchacho de los Senos de Goma. Entre otros, ganó los premios que otorgan la Feria del Libro de Buenos Aires, el Club de los 13 y la Feria del Libro de Guadalajara. La Orfandad es su último título publicado. Preciosa novela, desde ya se las recomiendo y ustedes saben que no digo esto si no es cierto y no lo pienso de verdad. La Orfandad de Silvia Iparraguirre, con una historia de amor, una historia simple, aparentemente simple. Indaga, a ver, es muy ampuloso decir la esencia de los argentinos o algo por el estilo, pero es verdad, indaga en tantas historias, en tantas tradiciones, en nuestra forma de ser a principios de siglo XX, del siglo pasado, tradiciones que por ahí perdimos y que uno recuerda tanto, ¿no? Leyendo en el libro. Y yo pensaba, Silvia, vos que sos de un pueblo, sos de Junín, sí, hay mucho de tu propia memoria en este libro. Muchísima. Mira, es una especie de deuda. Bueno, vos sabés que yo, por ejemplo, he trabajado con distintos tipos de documentación con La Tierra del Fuego. Claro, y acá en realidad es tan diferente. Es un libro que he trabajado con mi memoria, y diría, afectiva. La memoria no solo mía, sino la memoria heredada, memoria de padres, de mis abuelos, incluso bisabuelos. En esas historias que van pasando. Son las historias de un pueblo. De un pueblo, de claro, generación en generación, como... Claro, yo pasé mi infancia y mi adolescencia en pueblos de la provincia, no solo Junín, que ya es una ciudad, sino en Los Toldos, el pueblo de mi padre. ¿Dónde nació Evita? Claro, sí, por supuesto. Ahí un día podríamos hacer todo un programa sobre ese, porque bueno, la familia... una novela, señora. Otra novela. Pero claro, en Los Toldos estaba la familia de mi padre, que llegaron ahí en 1890, o sea... desde cuando pasó el ferrocarril, en fin, toda una tradición, y realmente ahí hundí la búsqueda, pero estaba ahí la búsqueda, estaba en mi memoria, claro, cosas que afloran automáticamente, te iría acordándome de cosas, de dichos, de cómo hablaba la gente, de cierto humor, de cierta cosa que a mí me cautiva, que es como una especie de cierto, ese temor ingenuo, viste, de las leyendas populares que circulan en los pueblos, el hombre sin cabeza, la viuda negra, todas cosas que nos asustaban de chicos. Claro, los fantasmas de la infancia. Fantasmas de la infancia, que 2 generaciones anteriores, la gente más supersticiosa, más sencilla, un poco se atemorizaba con esas cosas y que forman parte, yo creo, al menos del pueblo que yo quise armar, forman parte de ese pueblo, que es un pueblo que todavía existe. ¿Este pueblo existe? Sí. No. San Alfonso es imaginario, sí, es una síntesis. Claro. Pero te quiero decir que no es un pueblo tan en el pasado, porque la novela empieza en 1926, cuando llega el personaje a este pueblito, y termina en el 45. Sí. Podríamos decir que es un pueblo del pasado de la Argentina. Perdóname que te interrumpa, se va como telón de fondo, muy tangencialmente, pero van apareciendo los hechos políticos que se suceden, el golpe del 30, después el nacimiento del peronismo del 45, todo esto aparece en la novela. En un segundo o tercer plano, pero está. Sí, es el horizonte en el cual me muevo. Lo que pasa es que para mí, para seguir en este planteo, el tema político o el tema histórico tiene que pasar por el conflicto de los personajes. Claro. Es decir, los personajes están sumergidos como nosotros hoy, aquí, ahora, en lo que nos pasa. Lo que nos pasa es sin duda histórico, porque nadie puede escapar a la circunstancia histórica. De todas maneras, nosotros no sabemos hasta qué punto, nosotros lo vivimos, que es diferente. Dentro de 30, 40 años dirán, estas mujeres o todas las personas que estamos hoy aquí vivieron tales y cuales acontecimientos. Sin duda. Desde ese punto de vista, cada uno lo vive de acuerdo a lo que le está pasando en la casa, lo que le pasa con su circunstancia personal. Claro. Y eso es lo que yo intento hacer en esta novela. O sea que Bautista Pisano llega preso por anarquista a ese pueblo. Es decir, se supone que estuvo en un atentado, que es el atentado de Di Giovanni a la Embajada de los Estados Unidos, en protesta por la condena a Sacco y Vanzetti en Estados Unidos. Pero en realidad... mi personaje es un anarcopacifista, no está con la política de Di Giovanni. El tema del anarquismo lleva una parte importante en la novela. Hay grandes charlas entre anarquistas, se analiza un poco el fenómeno. Yo pensaba también
tal vez vos has vivido en el pueblo de tu infancia. Capaz que había. No, digamos, lo que había era que este tipo de personajes, sí lo sabía, nunca conocí un anarquista de chica, pero tengo gran simpatía por el movimiento anarquista, digamos, por este tipo de anarquistas. Sí. Vos sabés que en Junín, donde está el ferrocarril, antes de Menem, hubo una larga historia de talleres del ferrocarril, donde se hacían y se reparaban trenes. Yo me fijé en los archivos del ferrocarril en Junín, que está en el Museo Histórico, y cuando vos ves en 1906, 1907, 1908 despidos sin ninguna causa, hombres que tenían hijos, familias, sin causa, sin motivo, echados, eran porque tenían afinidad con la causa, o eran, como se decía en esa época, amigos de la causa. Amigos de la causa. Sí, entonces frente a esa sospecha, inmediatamente quedaban afuera. Claro. También tengo y conseguí los archivos de un viejito que era famoso en Junín, un señor que había fundado bibliotecas, que tenía cuadernos manuscritos. O sea, era gente que trabajaba, hombres, que trabajaban 18 horas por día, deslomándose, pero tenían tiempo todavía de llegar a su casa y ponerse a reflexionar y a decir cómo combatir el alcoholismo en la clase trabajadora. Una cosa de un altruismo, de una cosa enternecedora, conmovedora más que enternecedora, conmovedora. Ese tipo de personaje tiene filiación con el mío, ¿no? A mí me da la sensación, ahora hablabas de altruismo, la novela también, porque tiene un tono nostálgico, obviamente, y digo, recuerda valores que hoy ya por ahí no abundan y que... Es verdad. Uno dice todo tiempo pasado fue mejor, no sé si es así o no, pero digo, acá hay elementos, estás como recordando cosas que hemos perdido. Esa idea me da. Y en algún sentido sí, digamos, si hay una orfandad es de ciertas cuestiones que yo creo que están como, que no son tangibles, que pertenecen al mundo de lo intangible. Para mí, este hombre representa una ética más que una política, porque la política en términos de anarquismo, en términos de política no, ya fue su momento, pero sí una ética, y qué es lo que él intenta transmitir al final de la novela. No una militancia de tal o cual forma, sino una ética frente a los hechos y frente a la responsabilidad de cada uno en el momento que te toca vivir. Él dice algo que hoy parece una broma pesada. Él dice que su maestro, que es el carpintero, el que le enseñó el oficio, le decía, por ejemplo, estos hombres lo creían, que un dirigente obrero no podía cobrar, porque si cobraba tenía un precio, y si tenía un precio cualquiera lo podía pagar o comprar. Hoy parece una broma. Esa frase está en la novela como muchas, sí, claro, como muchas otras frases. Se llama La orfandad por esto que marcaba Silvia, que es cierto, orfandad por ahí de ideas, de valores, pero también porque la coprotagonista es huérfana. Sí, es huérfana, y entonces acá hay también todo un asunto alrededor de la búsqueda de identidad, ¿no? Que es un tema que está muy bien tratado, pienso, y hasta dónde el desconocimiento de la propia identidad puede marcar conductas en la vida con tanta fuerza, ¿no? Claro, creo que es también un poco... Vos sabés que un escritor no puede hablar mucho de su propio libro, o sea, el libro una vez que sale está en pero manos... entonces no tenemos programa, porque acá se trata de que vengan y hablen de sus libros. No, pero digamos, sí, claro, fantástico, te da esa posibilidad, vos me la has dado muchísimas veces, entonces estoy muy agradecida, ¿qué hacemos? No, porque sinceramente creo que la búsqueda de identidad toca también un tema de la novela, ¿no? ¿Quiénes fuimos? Claro. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes fuimos ese caudal de gente que llegó? Bueno, el planteo de Sonia, que no sabe quién fue su familia, que está buscando una genealogía, ¿no? Hay escenas muy conmovedoras alrededor de este personaje de Sonia, buscando su propia Sí, porque son como dos personajes que viven realidades particulares, personajes antagónicas. Sonia, que no ha tenido nunca nada, porque se ha criado desde los años y medio en un asilo, en un hogar de niñas huérfanas, está casi obsesionada por esa búsqueda de quiénes fueron sus padres, de dónde vienen, no tiene nada, no tiene pertenencias, por eso que se aferra a esta pseudo historia que tiene. Y es más bien osca y está más bien encerrada en sí misma. Mientras que Bautista es todo lo contrario, es un hombre hacia afuera, que piensa que lo solidario tiene que existir, que la gente se puede autoeducar, tiene como ideales, ¿no? Y en ese
forma errática en que están sus destinos, llega un momento que se encuentran. Que se encuentran. Y no vamos a contar el final de la novela, porque eso no debe hacerse, pero sí voy a decir que hay una relación entre esta novela y la novela anterior de Silvia Iparraguirre, El muchacho de los senos de goma, que aparentemente no tiene nada que ver porque transcurre acá, es una novela urbana y además transcurre durante los 90. Pero no sé por qué, y con esto nos vamos a ir al corte, me vas a contar, tuviste una necesidad de unirlas en un punto. Sí, son novelas que... ¿Terminamos acá o hay un ratito más? Mínimo, pero usalo. Bueno, no, son dos novelas que se leen con total independencia. Joder, sí. Es decir, en una sí, son los 90, es una ciudad bastante oscura, más bien donde Cris recorre, el chico ese buscando también quién fue, qué pasó con su padre. Y este es un pueblo que está ingresado a través de esas fotografías antiguas, donde yo quise rescatar esos seres anónimos que hicieron la Argentina. O sea, la gente que trabajó en el ferrocarril, los tipos que iban de una cosecha, familias enteras que iban a cosechar en las chacras, gente que venía de Europa, gente que no sabemos quiénes eran, pero que hicieron todo. Hicieron todo sobre lo que después se hizo lo que somos, ¿no? Pero fíjate que vos tuviste la necesidad de unirlas a las dos. Claro, porque de algún modo creo que las generaciones salteadas se entienden mejor. Salteando una generación. Salteando una generación. Ajá, eso es una teoría también. En general, sí. Pienso que a veces, no siempre, pero que hay una cuestión como que las contiguas son conflictivas. El salto generacional propicia cierto encuentro. Sí, los abuelos son macanudos y comprensivos. Como es el caso de este Bautista, personaje que veo que te has encariñado profundamente, ¿o no? Me encariño con los personajes, no sería posible escribirlos. ¿No es cierto? Sí, los quiero. Uno está años con ellos. Uno está años con ellos. Gracias, Silvia, por haber venido. No, gracias a vos. Muchas gracias. Y acuérdese, La orfandad de Silvia Iparraguirre. Si tiene ganas de leer una buena novela, acá la tiene. Nos queda un bloque chiquitito, no se vaya.